En esta ocasión nos llegó esta hermosa reliquia al taller. Se trata de una guitarra Gibson SG Special del año 1962 que pudimos datar gracias a el número de serie y a el número de serie de los potenciómetros originales. Y como puedes observar, esta guitarra está en condiciones deplorables, por lo cual tendremos que restaurarla completamente. Una de las características más importantes que perdió esta guitarra fue el binding lateral del diapasón. Y además de la fractura que tenemos en la cavidad de la electrónica, en algún periodo de la vida de esta guitarra la intentaron reparar, por lo que agregaron 4 tornillos en la unión del brazo al cuerpo. Adicional a todo esto, esta guitarra ya no cuenta con la pintura original. Y aunque en algunas zonas sí conserva parte de la pintura original, esta está en muy mal estado, además de que en algún periodo le aplicaron pintura de poliuretano encima. Y a pesar de todos estos aspectos negativos, esta guitarra tiene un excelente pronóstico de restauración. Y bueno, espero que en este momento ya tengas tu snack y bebida favorita, porque llegó el momento de iniciar con esta restauración. Iniciamos con este proceso retirando el pickguard y también los tornillos que sujetan a las pastillas. Y para retirarlas solo ocuparemos de soldar sus cables, y esto también nos ayudará a retirar el resto de sus componentes. Una vez finalizado este proceso, podremos retirar las pastillas para verificar que aún sigan funcionando. Para esto conectaremos los polos de cada pastilla a un multímetro y de esta forma podremos medir si aún tienen resistencia. Y como puedes observar, milagrosamente las pastillas originales funcionan correctamente. Y en este punto podemos continuar retirando las piezas de esta guitarra. Gibson es una de las marcas de guitarras más icónicas del mundo, conocida especialmente por su modelo Les Paul. La compañía fue fundada en 1902 por Orville Gibson en Kalamazoo, Michigan. Orville era un luthier autodidacta que innovó en el diseño de mandolinas y guitarras, creando instrumentos más duraderos y con mejor resonancia. Durante las décadas de 1930 y 1940, Gibson ganó notoriedad por sus guitarras hardtop, como la Gibson L5, que se volvieron populares en el jazz. En 1952, en colaboración con el guitarrista Les Paul, lanzaron el modelo Gibson Les Paul, que se convertiría en uno de los instrumentos más influyentes en la historia del rock. En los años 60, Gibson introdujo otros modelos emblemáticos, como la SG, la ES335 y la futurista Fly &B. La empresa fue adquirida por Norlin Corporation en 1969, lo cual marcó un periodo de altibajos en calidad y popularidad. Entre los artistas que han contribuido en que esta guitarra se convierta en leyenda, tenemos a Angus Young de AC/DC y a Tommy Iommi de Black Sabbath. Como puedes observar, al momento de retirar los afinadores nos topamos con vestigios de la pintura original, lo cual nos indica que estos afinadores se instalaron en sus primeros años de vida. Y como has visto, algunas piezas las he tenido que retirar aplicando calor con el cautín. Esto es debido a que esta guitarra fue barnizada encima de todos sus componentes. Una vez que retiramos los tornillos, es momento de retirar el brazo aplicando calor. De esta manera ablandamos el pegamento excedente de la cavidad y podemos retirar más fácil el brazo. Nos ayudamos de una espátula y finalmente logramos desmoldar el brazo. Una vez retirado el brazo, nos topamos con algunas piezas que se fracturaron. De manera que para poder recuperarlas aplicamos una estopa impregnada de acetona y aplicamos un protector plástico. La función que cumple el protector plástico es evitar que la acetona se evapore y de esta manera pueda penetrar en las fibras de la madera y de esta forma ablandecer el pegamento de las piezas. Para retirar las piezas rescatables utilizamos una espátula y para limpiar la cavidad utilizamos un formón. En la década de los 60, Gibson utilizaba diversas maderas para la fabricación de sus guitarras, muchas de las cuales provenían de regiones tropicales. La madera de caoba con la que se fabricaba este modelo principalmente provenía de Honduras, aunque en algunos modelos también llegó a utilizarse caoba africana.
Y para la fabricación de la mayoría de sus diapasones utilizaban Brazilian Rosewood, también conocido como palisandro brasileño. Y una vez que recuperamos todas las piezas de este rompecabezas, podemos continuar con el proceso. Comenzamos a retirar los trastes aplicando calor con el cautín y finalmente los retiramos con la ayuda de un formón. Aplicamos soldadura encima del traste para que la transferencia de calor sea más efectiva y de esta forma sea más sencillo retirar el traste. Y como les comenté en el inicio del video, en algún periodo de la vida de esta guitarra le retiraron el binding. Y desafortunadamente también retiraron la madera en donde sentaba el binding. Debido a esto tendremos que hacer unos injertos laterales de madera de caoba y rosewood o palo de rosa y de esta forma conseguir restaurar las dimensiones originales. Fijamos el brazo y con la ayuda de una guía y el router rectificamos ambos laterales del brazo y una vez conseguido comenzamos con la fabricación de los injertos laterales. Estas maderas hoy en día son mucho más reguladas y costosas debido a su escasez y a las leyes internacionales de conservación. En los 60s, sin embargo, estaban disponibles en gran cantidad, lo que permitió a Gibson producir guitarras con una calidad tonal y estética excepcional. Debido a esto, la restauración de esta guitarra valdrá completamente la pena. En este punto podemos comenzar con la fabricación de los injertos laterales que colocaremos. Para el injerto superior utilizaremos madera de palo de rosa y para el injerto inferior utilizaremos madera de caoba. Y una vez que corroboramos las medidas en el plano, estamos listos para comenzar a cortar la madera a las dimensiones que la necesitamos. Comenzamos a cortar a las dimensiones correctas la madera de palo de rosa para posteriormente hacer lo mismo con la madera de caoba. Y una vez conseguido, afinamos la superficie con la ayuda de un cepillo y en este punto estamos listos para comenzar a pegar nuestros injertos. Para esto colocaremos nuestra pieza de madera de palo de rosa encima de la pieza de madera de caoba y colocaremos pegamento para posteriormente fijarlo con la ayuda de cinta masking. Y una vez finalizado este proceso, esperaremos 24 horas a fin de que nuestros injertos estén completamente pegados. Y al cabo de 24 horas retiramos las cintas para comenzar a nivelar los laterales de nuestros injertos con la ayuda de un cepillo. Y una vez que conseguimos nivelar la superficie de nuestros injertos, haremos lo mismo con la superficie lateral de nuestro brazo. Este proceso tenemos que hacerlo poco a poco y minuciosamente para de esta forma garantizar que la unión de ambas superficies sea perfecta. Cortamos nuestro injerto a las dimensiones aproximadas y agregamos unos topes que nos ayudarán a que al momento de hacer nuestro ensamble, nuestras piezas no queden desfasadas. Es decir, que la pieza de madera de palo de rosa ensamblará correctamente sobre el diapasón de nuestro brazo. Y de igual manera, la pieza de caoba de nuestro injerto ensamblará en la madera de caoba de nuestro brazo. Y en este punto estamos listos para comenzar con el proceso de pegado. Aplicamos pegamento en ambas superficies y lo esparcimos para que al momento de hacer el prensado quede uniforme. Fijamos nuestro injerto de manera provisional utilizando cinta masking para posteriormente hacer el prensado con unas bandas elásticas de caucho. Estas bandas elásticas nos brindarán la fuerza necesaria para que nuestro ensamble quede unido a la perfección. Colocamos nuestras bandas alrededor de nuestro brazo ejerciendo fuerza y presión y finalmente agregamos unas prensas en las zonas de mayor riesgo. Transcurridos 24 horas, retiramos nuestras bandas elásticas y la cinta masking y este es el resultado. Y ahora nivelaremos la superficie frontal de nuestro diapasón. Para esto utilizaremos un cepillo y además de retirar los injertos que agregamos, dejaremos el nivel de nuestro injerto al nivel del diapasón. Y ahora con la ayuda de una sierra de mano y una sierra de arco retiraremos el excedente de nuestro injerto.
Y una vez finalizado este proceso, es momento de continuar uniendo las piezas de este rompecabezas. Aplicamos pegamento en esta astilla que rescatamos, la fijamos con cinta para posteriormente fijarla con unas prensas que colocaremos en diferentes zonas de nuestro brazo. De esta forma garantizaremos que la unión de este ensamble sea perfecta. Y transcurridas 24 horas estamos listos para retirar las prensas. Y ahora es tiempo de nivelar la superficie del lateral izquierdo de nuestro brazo. Para esto utilizamos un bloque de madera al cual le pegamos una lija grano 100 y lijamos poco a poco hasta dejar nuestra superficie nivelada. Y para la zona curva de nuestro lateral utilizamos una pieza cilíndrica a la cual de igual manera le pegamos una lija. Y así es como cortamos y preparamos nuestro injerto antes de comenzar con el proceso de pegado. Y repetimos el proceso que realizamos en el injerto anterior. Aplicamos pegamento y una vez que fijamos nuestro injerto parcialmente con cinta masking, comenzamos con el proceso de prensado utilizando las mismas bandas elásticas de caucho. Y una vez listos nuestros dos injertos, estamos listos para continuar con este proceso. De igual manera, esperamos 24 horas a que nuestro injerto quede completamente pegado. Retiramos las bandas elásticas y comenzamos a nivelar la superficie frontal de nuestro diapasón. Y ahora es turno de trabajar con los laterales de nuestro brazo. Retiramos poco a poco el excedente de madera de nuestro injerto. Y en este punto comenzamos a hacer los ajustes necesarios para que nuestro brazo vuelva a calzar correctamente y perfectamente en la cavidad del cuerpo. Este proceso tenemos que hacerlo poco a poco y minuciosamente porque tenemos 3 superficies que deben de calzar a la perfección. Y una vez que lo conseguimos, continuamos trabajando con el brazo. Retiramos el excedente de madera de nuestro injerto con la ayuda de una sierra de arco. Y detallamos la superficie con la ayuda de un formón. Y en este punto podemos continuar uniendo las piezas de nuestro rompecabezas. Colocamos nuevamente las piezas que rescatamos en su sitio, aplicamos pegamento y comenzamos con el proceso de prensado.
Colocamos nuestras prensas y nuestro sargento de la forma más viable para realizar correctamente este proceso de prensado. Y transcurridas 24 horas retiramos todas nuestras prensas. Ahora es turno de pegar nuevamente la grieta que tenemos en la zona de la cavidad de electrónica. Para esto aplicamos pegamento en las grietas y utilizamos un sargento para realizar este proceso de prensado. Transcurridas 24 horas de secado, retiramos nuestro sargento y este es el resultado. Después de pegar nuevamente las piezas que rescatamos, detallamos la cavidad y corroboramos que el brazo siga calzando a la perfección. Y ahora es turno de recuperar las dimensiones originales del brazo. Una vez que realizamos el trazo y tenemos claras las zonas de la madera excedente del injerto, comenzamos a retirar poco a poco la madera con la ayuda de una cuchilla y el cepillo. Y una vez que lo conseguimos, es momento de comenzar a hacer el trazo en donde colocaremos nuevamente el binding. Para esto realizamos un trazo contemplando la medida del grosor del binding y delimitamos la zona de madera que retiraremos con la ayuda de cinta masking. Y debido a la diferencia de medida ocasionada por el radio del diapasón, decidí hacer este proceso a mano. Para este proceso decidí utilizar un Dremel con una broca de fresado para retirar la mayor parte del excedente y para detallar la cavidad utilicé un formón. La diferencia en el sonido de las guitarras Gibson de los años 60 en comparación con las actuales radica en varios factores. En los años 60 las guitarras Gibson tenían ciertos componentes y técnicas de fabricación que contribuían a un tono característico, como los tipos de madera, las pastillas y los procesos de ensamblaje. Además, muchas de esas guitarras pasaron por décadas de uso y envejecimiento, lo que también influye en su sonido, dándole una calidad más madura y cálida. Por otro lado, las Gibson modernas utilizan tecnologías y materiales actualizados, y aunque intentan replicar ese sonido clásico, algunos músicos sienten que el carácter y la resonancia pueden variar. En resumen, la diferencia radica en la combinación de materiales, componentes, envejecimiento y técnicas de fabricación que en los años 60 dieron a esas guitarras un tono único y muy apreciado por los músicos. Y después de la fabricación de este ruteo a mano, este es el resultado.
Y una vez que corroboramos que nuestro binding siente correctamente, estamos listos para fabricar el ruteo del lado opuesto. Y así es como quedan nuestros ruteos laterales. Pero antes de dar inicio con el proceso de instalación de binding, tenemos que colocar los trastes. Pero antes de continuar con el proceso de instalación de trastes, tenemos que continuar con las ranuras hacia la madera de nuestro injerto. Para esto utilizaremos una sierra de mano con el mismo grosor de la ranura de nuestros trastes. Y una vez finalizado este proceso, antes de colocar los trastes en su sitio, realizamos el proceso de rectificado en la madera del diapasón. Y una vez rectificado nuestro diapasón, recuperamos el radio utilizando un block de radio 12. Y previo a hacer el retrasteo, limamos la ranura con la ayuda de una lima triangular. Comenzamos a cortar los trastes a una medida aproximada. Y debido a que con el paso de los años la madera del diapasón ha perdido resistencia, decidí realizar este retrasteo manualmente, por lo cual utilizaré un bloque de radio 12 para dar ligeros golpes con el martillo y de esta forma irlos prensando poco a poco. De esta manera conseguiremos que los trastes queden nivelados y evitaremos dañar la madera. Y una vez instalados los trastes, este es el resultado. Con unas pinzas de corte retiramos el excedente del traste y una vez finalizado este proceso comenzamos a limar las terminaciones del traste a fin de dejar completamente a nivel el lateral. Y así es como queda nuestro lateral derecho una vez que lo limamos. Y ahora es turno de repetir el mismo proceso pero con el lateral izquierdo. Y antes de comenzar con el proceso de instalación del binding, limamos las rebabas que quedaron en la terminación de los trastes. Y una vez finalizado este proceso podemos comenzar con la instalación del binding. Comenzamos instalando nuestro binding central para posteriormente cepillarlo y dejarlo al nivel del diapasón. Y ahora sí podemos continuar instalando los binding laterales. Comenzamos a ajustar, aplicamos pegamento y lo fijamos con cinta masking. Y este mismo proceso lo repetimos para la instalación del siguiente binding.
Y una vez que el pegamento cumple con su función, retiramos la cinta masking y comenzamos a cepillar el binding a fin de retirar el binding excedente. Y una vez retirado el excedente, este es el resultado. Y bueno, si es la primera vez que te topas con mi contenido, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones, ya que muy pronto continuaremos con la segunda parte de este proceso.